Un millonario llegó borracho a casa y lo que le pidió a su criada la dejó sin palabras. Por favor, antes de comenzar esta historia que envuelve mucho drama amoroso, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta narración. La puerta principal de Hacienda Montemayor se abrió con un perezoso crujido, rompiendo el silencio que dominaba el amanecer. El camión negro se deslizó por el camino adoquinado. Los faros cortaron la oscuridad como cuchillos. El sonido de la música todavía resonaba en el interior del vehículo, amortiguado por las ventanillas cerradas. Cuando se abrió la puerta del auto, el olor a tequila y perfume caro llenó el aire. Gael Montemayor se fue tambaleándose, con una botella medio vacía en la mano derecha y la chaqueta colgando del hombro como una promesa olvidada. El traje de Armani estaba arrugado y la corbata floja como los vínculos que tenía con la realidad. Sus zapatos se hundieron ligeramente en la tierra húmeda, pero apenas se dio cuenta. Tenía los ojos rojos, no por el llanto, sino por el insomnio acumulado que el alcohol solo disimulaba. Las luces de la casa estaban casi todas apagadas. Solo la cocina mantenía una tenue iluminación amarilla, como un faro en medio de una resaca. Gael se acercó a la puerta trasera, tropezó con sus propios pies y golpeó con demasiada fuerza. Ninguna respuesta. Presionó el picaporte con cierta impaciencia y entró. La cocina olía a café recién hecho y a jabón de coco. En un rincón, con el cabello recogido en un sencillo moño, Jimena Aguilar lavaba los últimos platos de la noche. Llevaba un delantal de flores sobre un traje modesto. Cuando escuchó la puerta, se giró lentamente y se quedó helado al ver a su jefe en ese estado. Gael se detuvo en medio de la cocina, con los ojos fijos en ella, como si no supiera exactamente dónde estaba. Después de unos segundos, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Levantó la botella, como si brindara por un fantasma. «Tú», murmuró, «te pareces a mi madre». Jimena frunció el ceño sorprendida. Ella pensó en reírse, pero algo en su expresión la detuvo. Había una tristeza húmeda en ese acento, algo viejo. Se secó las manos con un paño de cocina, sin saber si acercarse o alejarse. Gael se hundió en una silla, dejando escapar un suspiro que parecía salir de sus entrañas. Luego, con los ojos fijos en los de ella, le hizo una petición. La voz era ronca, casi quebrada. «Cuéntame un cuento», como si volviera a ser un niño, como si todavía tuviera a alguien. El silencio que siguió fue absoluto. Jimena sintió que se le secaba la garganta. Nunca había oído a un hombre pedir algo así. Allí no, no en esa casa, no en ese tono. Abrió la boca para responder, pero Jimena parpadeó un par de veces, aún digiriendo la petición que había salido de la boca de Gael Montemayor. La cocina, con su antiguo reloj que marcaba el tiempo con un perezoso tic-tac, parecía haberse detenido junto con el aire. No sabía si era miedo o lástima lo que sentía, pero sabía que este no era el millonario arrogante que pasaba sus mañanas ignorando a todos los que lo rodeaban. Lentamente sacó la silla frente a ella y se sentó, manteniendo una distancia segura. Sus manos cruzadas sobre su regazo temblaron levemente, pero su mirada era firme. Gael se recostó, con los ojos pesados y el rostro iluminado solo por la luz amarilla de la estufa. Parecía a la deriva, y por mucho que ella intentara negarlo, quería entender por qué. Cuando era pequeña, comenzó en voz baja, casi un susurro. Mi abuela me habló de un niño que nació con un corazón de cristal, transparente, frágil. Todos vieron lo que sentía, y por eso el mundo fue cruel con él. Gael no dijo nada, solo escuché. Mientras hablaba, los rastros de tensión en su rostro se suavizaron, como si las palabras tuvieran el poder de adormecer su dolor. La historia era sencilla, casi infantil, pero había algo en la forma en que ella la contaba, en el tono melancólico, que lo retenía como una fina y silenciosa red. Jimena continuó. Hablaba del niño de cristal creciendo, escondiéndose, convirtiéndose en piedra para no romperse más, y cómo un día conoció a alguien que vio a través de la piedra y aún así no le temió. Su voz temblaba por la emoción reprimida, como si no fuera solo una historia, sino un espejo disfrazado. Cuando terminó, el silencio volvió a la cocina. Gael miró al suelo, con los ojos perdidos en algún recuerdo. Después de un rato, él murmuró algo que ella apenas pudo entender. Sonó como gracias, pero podría haber sido simplemente el viento que pasa entre los dientes de alguien que ya no sabe rezar. Jimena se levantó lentamente.
dispuesta a dejarlo allí con sus fantasmas y volver a su rutina. Pero cuando se giró para irse, sintió que su mano agarraba su muñeca con una fuerza inesperada, no agresivo, sino desesperado. Ella se detuvo. Su mirada ahora estaba fija en la de ella. Hubo súplicas, vergüenza, algo roto. «Quédate», susurró. «Por favor, solo un poco más». Antes de que pudiera responder, escucharon fuertes pasos resonando por el oscuro pasillo de la mansión. Pasos que no deberían haber estado allí en ese momento. Pasos acercándose. Los pasos se acercaban con paso firme, resonando en las frías baldosas del pasillo. Ximena instintivamente dio un paso atrás y sus ojos fueron de la puerta a Gael, quien pareció despertar de su aturdimiento. Se puso de pie con dificultad, tirando su corbata hacia un lado como si lo asfixiara. El sonido se detuvo. Un silencio tenso llenó la cocina por un momento, seguido por el lento crujido de la puerta al abrirse. Era solo Luz María, la cocinera. Llevaba una bata vieja y zapatillas gastadas. Sus ojos entrecerrados indicaron que el ruido la había despertado. Cuando vio a Gael allí, desaliñado y con un fuerte olor a alcohol, sacudió la cabeza con desaprobación. Murmuró algo sobre un hombre sin sentido y se acercó a la estufa, removiendo el café que aún estaba en la cafetera. Ximena ocultó su alivio e intentó irse, pero Gael la detuvo con un gesto discreto. Estaba más sobrio, como si su presencia lo centrara. Se pasó la mano por el cabello desordenado y volvió a sentarse, ahora más tranquilo. Luz María los miró a los dos de reojo, pero no hizo ningún comentario. Tomó una taza y se fue sin decir nada más. «Lo siento», dijo Gael bajando la mirada. «No suelo ser así». Ximena no respondió. Ella se sentó lentamente, esperando que él completara su pensamiento. Respiró hondo, como si estuviera buscando palabras escondidas en algún lugar de su pecho. «Josh, anoche soñé con ella, con mi madre. Por eso bebí tanto. No he pensado en ella en años, ni siquiera sé por qué. Pero hoy, ella apareció de la nada, diciéndome cosas. Llanto». Ximena observó cada palabra como quien mira una herida abierta. Gael hablaba como un niño perdido, no como el millonario que vestía trajes de diseñador y aparecía en la portada de las revistas. Era un hombre destrozado que intentaba unir los recuerdos con tequila. Luego levantó los ojos y la miró como si la viera por primera vez. Una mirada intensa, más sobria que cualquier agua helada. «¿Crees en el destino, Ximena?» Ella dudó. No sabía si debía responder, pero antes de que pudiera decidir, Gael se inclinó y susurró. «Porque si este es el destino, entonces quiero saber quién carajos te puso en mi vida». Y fue en ese preciso momento que la luz de la cocina parpadeó 2 veces y se apagó por completo. La luz del sol entraba perezosamente a través de los altos ventanales de la hacienda Montemayor. El olor a pan horneado y a café recién hecho ya dominaba la cocina. Todo estaba en orden. El suelo estaba limpio, la mesa puesta, y no había ningún recuerdo de lo que había sucedido allí unas horas antes. Ninguno, excepto la taza olvidada en un rincón del fregadero y el silencio anormal que flotaba en el aire. Ximena estaba parada frente al espejo del pequeño baño de personal. Se recogió el pelo con fuerza, tratando de ocultar la confusión en sus ojos. No podía dejar de pensar en la noche anterior, las palabras de Gael, la extraña petición, la repentina oscuridad, y lo más extraño de todo, la forma en que la miraba, como si intentara ver algo que ella ni siquiera sabía que llevaba. Cuando regresó a la cocina, Luz María ya estaba organizando eficientemente los utensilios. La mujer mayor le dirigió una mirada penetrante, pero no dijo nada. Él simplemente levantó una ceja, como si guardara las preguntas para un momento más oportuno. Ximena comenzó a ayudar a preparar la mesa, manteniendo la cabeza gacha, concentrada en cada pequeño detalle, como si cada cubierto colocado fuera un intento de olvidar. En el ala principal de la mansión, Gael estaba despertando lentamente. Estaba acostado de lado, todavía vestido con parte del atuendo de la noche anterior. Le palpitaba la cabeza y tenía la garganta tan seca como el polvo de la carretera. Se incorporó con dificultad y miró fijamente su propio reflejo en el espejo del tocador. El hombre que lo miraba parecía mayor, más cansado, con ojos hundidos que ocultaban algo que había evitado durante años. Se pasó la mano por la cara, tratando de organizar sus pensamientos. Fragmentos del amanecer llegaron en destellos inconexos.
Recordó a Jimena la historia que le contó, la extraña sensación de consuelo que le produjo, y luego la luz, la oscuridad, el final abrupto. Un escalofrío recorrió su espalda. Sintió que algo dentro de él se había movido. Cuando bajó al café, encontró a los empleados realizando sus rutinas como si nada hubiera pasado. Jimena evitó su mirada con precisión quirúrgica. Se sentó en la cabecera de la mesa, como siempre, pero esta vez parecía más pequeño en ese imponente espacio. Él la observó durante unos segundos, intentando descifrar su silencio. No fue frialdad, fue escapar. «Jimena», llamó con voz ronca y apagada. Ella se detuvo, todavía de espaldas, pero no respondió. Insistió con más firmeza. «Tenemos que hablar». Se volvió lentamente, con los ojos firmes como la piedra. Antes de que se dijera alguna palabra, sonó el teléfono fijo de la sala principal, un sonido agudo e insistente que pareció cortar el aire como una navaja. A Luz María se le cayó una cuchara. Gael se quedó helado. Jimena dio un paso vacilante hacia el dispositivo, pero fue interrumpida por don Efraín, el viejo jardinero, que entró corriendo por la puerta trasera con un sobre arrugado en las manos. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Patrón, esto llegó aquí, y es de la policía». Gael permaneció inmóvil frente a don Efraín. El sobre que tenía en la mano parecía pequeño, pero el peso que llevaba se extendió por toda la habitación como un veneno invisible. Los ojos del viejo jardinero estaban fijos en los suyos, como rogándole que no la abriera. Jimena, parada a unos pasos de distancia, observaba cada movimiento con la respiración atrapada en el pecho. Cogió el sobre con dedos vacilantes. El papel estaba húmedo, como si lo hubieran apretado demasiado unas manos temblorosas. Cuando lo rompió, encontró un documento simple mecanografiado con el escudo de la policía estatal en la parte superior. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y luego cerró la mano con fuerza sobre el papel, arrugando las palabras que acababa de leer. «Un accidente», murmuró. «En Chapala». Todos en la cocina se detuvieron. El aire se volvió pesado, espeso como la niebla invernal. Nadie sabía quién o qué tuvo que ver con Chapala esa mañana. Luz María mantuvo una sartén en el aire durante demasiado tiempo. Don Efraín se rascó la cabeza sin saber si debía preguntar. Jimena se limitó a mirar, sintiendo que cada segundo revelaba una capa del hombre que creía conocer. Gael dejó el papel sobre la mesa y se alejó, dirigiéndose a la ventana más cercana. Se quedó allí, contemplando los silenciosos jardines de la mansión, los ojos fijos pero la mente lejos. Parecía estar luchando con recuerdos que regresaban como olas en una tormenta. La botella de la noche anterior todavía estaba en la cocina, medio vacía, testigo mudo del caos. Jimena se acercó al sobre y leyó atentamente su contenido. Un auto de lujo había sido encontrado volcado a un costado de la carretera a Chapala. Dentro había documentos, incluida una tarjeta de presentación con el nombre de Gael Montemayor, pero el conductor no era él. Era un hombre desconocido, sin identificación, sin huellas dactilares y sin vida. «No fui yo», dijo Gael, sin volver la cara, «pero era mi coche de repuesto, y estaba con alguien que conocía». Los ojos de Jimena se abrieron, sintiendo un frío subir por su espalda. Entonces Gael se giró, con un rostro que ella aún no reconocía, una mirada dura, herida y decidida. Dio un paso atrás, como si algo estuviera a punto de romperse. «Necesito saber quién conducía ese coche», dijo con firmeza. «Y tú, Jimenas, me ayudarás». Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó desde la entrada principal. La puerta de entrada acababa de ser derribada. El sonido seco de la puerta al abrirse todavía vibraba a través de las paredes de la mansión cuando Gael corrió por el pasillo. Sus pasos resonaban con fuerza en los pisos de mármol. Jimena dudó por un segundo, pero lo siguió. Su corazón latía al ritmo de la tensión que invadía la casa. Luz María tomó a don Efraín del brazo, impidiéndole ir también. Ambos sabían que esto era algo de otro mundo, del mundo al que pertenecía Gael, y del que Jimena todavía intentaba mantener las distancias. En la entrada principal, dos hombres altos, vestidos de negro, ya habían entrado al salón. Un tercero, más bajo, y con un traje demasiado ceñido al cuerpo, sostenía un maletín de cuero. Tenía un rostro anguloso, ojos fríos y una sonrisa tan educada como amenazadora. Gael se detuvo a unos metros de ellos, con la mandíbula apretada,
Inmediatamente reconoció esa sonrisa. Joaquín Herrera, dijo Gael con disgusto. Enviado por Roberta, ¿no? Joaquín dio un paso adelante, ignorando la mirada feroz de Gael. Miró a su alrededor con desdén, como si ya hubiera pasado por decenas de mansiones como esa. Entonces sus ojos se posaron en Jimena, quien se había detenido junto a las escaleras, tensa pero firme. Su sonrisa se amplió ligeramente, cargada de motivos ocultos. «Vine por el auto encontrado en Chapala», dijo Joaquín, arrastrando las palabras. «Pero, sinceramente, Gael, tal vez lo que hay dentro de la casa sea más interesante que lo que había dentro del auto». Gael dio un paso adelante con los puños cerrados. Estuvo a un pelo de perder el control. Joaquín levantó el maletín de cuero y sacó un sobre cerrado con un símbolo dorado. Era de la fiscalía. Los ojos de Gael se congelaron por un momento al reconocer el peso de ese sello. Joaquín se lo entregó sin quitar los ojos de Jimena. «Una citación oficial, para proporcionar aclaraciones. Alguien registró que usted no conducía ese auto, pero había motivos para quemar el nombre de quien estuviera allí». Jimena sintió que se le revolvía el estómago. La presencia de esos hombres, las palabras de Joaquín, todo era demasiado pesado, como si una red estuviera siendo tirada lentamente, revelando secretos que ella ni siquiera sabía que existían. Gael, por su parte, ni siquiera pestañeó. Agarró el sobre con violencia y lo rompió allí mismo, leyendo las líneas con prisa y rabia. «Eso es un engaño», gruñó. «No tienes nada». «Quizás todavía no», respondió Joaquín girándose, «pero al mundo le encantan las buenas historias, especialmente cuando se trata de un millonario borracho, un auto volcado y una criada con ojos peligrosos». La frase cayó como una piedra en el centro de la habitación. Joaquín se fue con los otros dos hombres, dejando tras de sí un silencio opresivo. Gael permaneció inmóvil, mirando al vacío. Jimena no podía dejar de mirarlo. Por primera vez vio miedo real en sus ojos. Horas más tarde, en el jardín de la propiedad, Jimena se encontraba regando las plantas del lado oeste de la casa. Sus dedos tocaron delicadamente los tallos de las flores, tratando de calmar su mente. Pero nada ayudó. El nombre de Roberta resonó en su cabeza. ¿Quién era ella? ¿Y por qué tenía tanto poder sobre Gael? Salió en silencio, como siempre hacía cuando era vulnerable. Él la observó desde lejos por un momento antes de acercarse. Llevaba una sencilla camisa blanca, sin blazer. Parecía menos un millonario y más un hombre. Tenía algo en sus manos. Cuando estuvo cerca, le entregó una flor de su propio jardín, una rosa roja recién cortada. «No sé lo que escuchaste, ni siquiera sé si quiero que lo escuches, pero todavía estás aquí». Jimena tomó la flor sin decir palabra. Sintió las espinas tocar ligeramente sus dedos. Ella levantó la vista hacia él, que ahora la miraba directamente, sin máscaras. El silencio entre ellos era denso, lleno de tensión no resuelta. «Eso no está bien», dijo en voz baja. «Trabajo aquí. Tú tienes el mundo entero en tus manos». Gael dio un paso adelante. Estaba tan cerca que Jimena podía oler su perfume amaderado y el calor que emanaba de su cuerpo. Y aún así, es solo cuando hablas que realmente escucho algo. Al instante siguiente, los dos se giraron bruscamente cuando escucharon un sonido metálico proveniente del interior de la casa. Un cristal roto, un grito ahogado. Luego, silencio total. El sol se había puesto hacía horas, pero toda la ciudad parecía palpitar con luz propia esa noche. El Día de los Muertos se apoderó de las calles con música, tambores, colores y almas. Guirnaldas de papel triturado colgaban sobre callejones de piedra, mientras calaveras pintadas y velas iluminaban rostros y aceras. En Hacienda Montemayor, una fiesta privada transformó el ambiente formal en un espectáculo oscuro y vibrante. Gael observaba todo desde lo alto del balcón, sosteniendo un vaso de mezcal casi intacto. Llevaba una máscara de calavera negra con adornos dorados, pero los ojos vigilantes detrás de ella no estaban interesados en los invitados. Estaban buscando a alguien que había desaparecido entre los empleados, mezclándose con los demás como si no fuera la mujer más visible allí. Jimena estaba entre las luces. Llevaba un vestido sencillo bordado a mano, con flores rojas en el pelo recogido. Su rostro pintado con finos rasgos, una delicada calavera mexicana, la hacía casi irreconocible. Pero no para él. Gael pudo reconocerla entre mil, y en ese momento ella estaba bailando con otra persona. Era Emiliano.
el nuevo asistente de mantenimiento, un joven sonriente y sencillo que sabía mover los pies al son de los mariachis. Los dos rieron entre vueltas y miradas, como si el mundo se hubiera vuelto luz por una noche. La expresión de Gael se cerró lentamente. Con cada giro de Jimena, sentía un malestar crecer dentro de su pecho, un malestar que no había sentido en mucho tiempo. Fueron celos, crudo, ardiente, innecesario e inevitable. Jimena sabía que la estaban observando. Sentí el peso de su mirada como una cálida brisa en mi espalda. Pero esa noche quiso olvidar las notas policiales, los sobres arrugados, la tensión que se vivía a la sombra del jefe. Quería bailar sin preocuparse de que juzgaran sus movimientos. Quería sentirse viva, aunque fuera por una hora. Gael bajó las escaleras con pasos pesados, atravesando los pasillos de la casa hasta llegar al patio. La música sonaba a todo volumen, pero lo único que vio fue a esa pareja bailando bajo linternas de papel. Cuando finalmente estuvo cerca, Emiliano se rió más fuerte y agarró a Jimena por la cintura. Gael no pensó. Simplemente tocó el hombro del chico con suficiente fuerza como para hacerlo detener. ¿Puedo?, preguntó, sin esperar respuesta. Los ojos de Jimena se abrieron pero no retrocedieron. Emiliano la soltó desconcertado y se alejó lentamente. Se quedó allí, frente a Gael. El sonido de la música latía a su alrededor como su propio corazón. Gael se quitó la máscara. Sus ojos se fijaron en los de ella. «Bailas bien», dijo en voz baja. «¿Y sabes cómo disculparte?», respondió Jimena, sin agachar la cabeza. Él sonrió, una sonrisa casi triste, y le tendió la mano. Ella dudó, pero la música era hipnótica, y sus ojos aún más. Ella colocó sus dedos sobre los de él, y los dos comenzaron a bailar. Lentamente, en el centro del patio, entre calaveras pintadas y luces parpadeantes, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Pero la calma duró poco. Del otro lado de la habitación, Luz María corrió hacia don Efraín con un papel en las manos. Estaba visiblemente temblando. Susurró algo que hizo palidecer al viejo jardinero. Miró a Gael, luego a Jimena y luego otra vez al papel. En el sobre que sostenía Luz María, escrita con tinta negra firme, solo había una frase: sin remitente, sin firma. Ella no es quien dice ser. La música seguía resonando en el patio, pero para Luz María ya todo se había detenido. Con la nota en mano, observó a Jimena bailar con Gael como si nada pudiera tocarlos. Don Efraín, a su lado, leyó por tercera vez las palabras, frunciendo el ceño entre sospecha y pesar. Conocía más las miradas y los gestos que las palabras, y supo reconocer un secreto cuando lo vio luciendo una sonrisa. Mientras tanto, dentro de la casa, lejos de miradas vigilantes, Jimena se escapaba del baile con un simple pedido: «Necesito aire». Gael asintió, sin insistir, aunque sus ojos decían lo contrario. Subió las escaleras lentamente, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. No fue al jardín, fue a su habitación. La puerta estaba entreabierta y la habitación estaba en penumbra. La mansión tenía secretos escondidos en cada rincón, pero la habitación de Gael era diferente. Allí todo estaba expuesto, enmarcado, demasiado organizado para ser natural. Jimena entró sin hacer ruido, como quien visita un templo silencioso. Sus ojos recorrieron el escritorio de madera oscura, los marcos de los cuadros, los libros cuidadosamente apilados. No sabía lo que estaba buscando, pero sentía que había algo allí esperándola. Sacó el primer cajón: bolígrafos de plata, un reloj viejo, papeles sin importancia. El segundo cerrado. El tercero, más profundo, reveló un sobre pesado y amarillento sellado con cera roja parcialmente rota. No había remitente, pero en la esquina el nombre Lucía Montemayor, escrito a mano. Los dedos de Jimena temblaron al tocar el papel. Se sentó en el sillón de al lado y lo abrió con cuidado. La letra era firme pero emotiva. Las palabras estaban dirigidas a Gael. Fueron palabras de despedida. La carta fue escrita días antes de que muriera su madre. Reveló dolor, miedos y sobre todo un secreto, un nombre, el nombre de una mujer, y una pregunta quedó abierta: ¿sabrá la verdad cuando sea mayor? Jimena apretó la carta contra su pecho, con el corazón acelerado. Estaba a punto de releer el párrafo cuando escuchó pasos afuera. Rápidamente,
Guardó la carta en el bolsillo de su vestido y cerró el cajón, retirándose hacia la cortina como si pudiera fundirse con la oscuridad. La puerta se abrió lentamente. Entró Gael. Él no la vio de inmediato. Estaba pensativo, con los ojos fijos en un punto del suelo. Caminó hasta el escritorio donde abrió otro cajón y sacó una fotografía. Era el de su madre. Él guardó silencio durante un rato y luego susurró como si ella todavía estuviera allí. ¿La reconocería si estuviera parada frente a mí? Jimena contuvo la respiración. Un escalofrío recorrió su piel. Yo estaba allí, en la misma habitación, con mi respiración mezclada con su silencio. Con la carta en el bolsillo, sintió como si llevara algo que no debería llevar, pero no podía ignorar el instinto que gritaba dentro de ella. Esto era parte de una historia más grande, y ella ahora estaba en medio de eso. Antes de que pudiera irse, la puerta del dormitorio se abrió violentamente. Luz María entró sin ceremonias, con los ojos muy abiertos y sosteniendo la nota negra. Levantó el brazo con la voz entrecortada. «Gael, necesitas ver esto ahora. Se trata de ella, sobre Jimena». Gael se giró sobresaltado al escuchar el nombre de Jimena salir de la boca de Luz María. La nota negra colgaba entre los dedos del cocinero como una frase. Su rostro normalmente tranquilo era sombrío. Jimena, todavía escondida detrás de la cortina, sintió que la sangre se le calentaba en las venas. Estaba a punto de quedar expuesta, o peor aún, mal interpretado. «¿Quién escribió esto?», preguntó Gael acercándose. «No tiene firma, solo esta frase. Ella no es quien dice ser», respondió Luz María, entregándole el papel con manos temblorosas. Gael leyó en silencio, entrecerrando los ojos. Levantó la cabeza lentamente, mirando a Luz María con recelo. Lo que más odiaba era sentirse manipulado, pero algo en la nota y la expresión de su vieja amiga le dejó un sabor amargo en la boca. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó. Don Efraín lo encontró debajo de la puerta del lavadero. Nadie vio quién lo dejó, pero Gael, tienes que admitirlo. Esta chica llegó aquí demasiado rápido, sabe demasiado, y ahora mismo, cuando todo parece desmoronarse. Antes de que Luz María pudiera completar la frase, Jimena salió de detrás de la cortina. Ya no podía esconderse. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran firmes. Caminó hacia ellos sin decir una palabra, deteniéndose frente a su jefe con la carta todavía en el bolsillo. Vio el miedo en los ojos de Gael. Claramente no esperaba que ella estuviera escuchando todo. «¿No soy quien digo ser?», Jimena finalmente habló, con una voz que mezclaba ironía y dolor. «¿Y quién dicen que soy exactamente?». Gael la miró y luego la nota. El conflicto era visible. Una parte de él quería creerle. La otra parte quería escapar, huyendo de todo lo que no podía controlar. De esa carta, de la memoria de la madre, de los ojos de Jimena que parecían conocerlo más que él mismo. «Ya no sé en quién confiar», dijo bajando el tono. «Todo el mundo miente, incluso aquellos que dicen que les encanta». Hubo un silencio incómodo. Luz María quiso protestar, pero Gael levantó la mano pidiendo espacio. Luego caminó hasta la mesa de noche y abrió un cajón que nunca dejó tocar. De allí sacó una pequeña caja de madera cerrada con una correa de cuero. La llave estaba en su collar, escondida debajo de su camisa. Abrió la caja con cuidado. Dentro había una serie de fotografías antiguas, algunas cartas descoloridas y un diario encuadernado en papel oscuro. Tomó el diario y se lo entregó a Jimena. El contacto entre los dos fue breve, pero lleno de algo tenso e íntimo. «Aquí están las cosas que mi madre nunca tuvo el valor de decirme», dijo mirándola. «Si vas a quedarte, necesitas saber lo que estás a punto de descubrir». Antes de que Jimena pudiera abrir el diario, un estrépito de cristales rotos resonó en el piso de abajo, seguido de gritos ahogados. Los ojos de Gael se abrieron y corrió hacia la puerta. Al girar hacia el corredor, don Efraín se estaba levantando a trompicones con el rostro pálido y el pecho agitado. «Patrón, invadió la bodega. No fue un robo, fue una advertencia, y dejaron su nombre, pintado con sangre en la pared». Las calles de piedra de San Miguel estaban cubiertas de pétalos de colores y humo de incienso. Banderines danzaban en el cielo despejado, mientras las campanas de antiguas iglesias marcaban el ritmo de una ciudad que parecía congelada en el tiempo. Gael observaba todo desde la ventana del hotel colonial donde se hospedaban. Sus ojos estaban fijos en el reflejo de las calles en la ventana, pero su mente aún estaba en la bodega.
y en el nombre de Ximena, escrito con sangre en la pared. Fue su decisión abandonar Guadalajara. Necesitaba alejarse de todo, aunque fuera por unos días. Inventó una excursión para los empleados más cercanos, como si fuera parte de un programa de incentivos. Pero en verdad quería estar con Ximena en un lugar donde los ojos de la ciudad no pudieran alcanzarlos. Ella accedió a venir sin discutir, pero desde el día de la invasión apenas había intercambiado palabras con él. En la plaza principal, los mariachis ensayaban acordes y los niños corrían con máscaras de colores. Ximena caminaba entre los puestos, tocando las telas y dulces típicos con aire distante. Llevaba un vestido azul oscuro que contrastaba con la vibra de la ciudad. Cada paso que daba parecía contener el peso del mundo. El diario de Lucía Montemayor aún no había sido abierto. Estaba guardado en mi bolso como una verdad esperando coraje. Gael la encontró sentada en lo alto de una escalera de piedra, observando la ciudad. Se sentó a su lado, en silencio. El sonido de las festividades parecía lejano. Él la miró y notó cómo el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello. Ella no lo miraba, pero su presencia no rechazaba la de él. Estaban juntos en ese silencio roto. «Sabes que alguien está tratando de destruirnos, ¿no?», dijo sin rodeos. «Lo sé», respondió ella, todavía mirando hacia adelante. «Pero el problema es que tal vez ese alguien sepa más de mí que yo». Gael respiró hondo. Quería tocar su mano, decirle que no importaba lo que pasó en el pasado, pero una parte de él todavía necesitaba entender, no sobre ella, sino sobre él mismo, sobre por qué confiar en ella dolía tanto como desconfiar. «Ayer abrí una de las cartas de mi madre», confesó. «Estaba hablando de una vieja deuda, uno que no fuera con los bancos, fue con la gente, con nombres que nunca he oído. Y hablaba de una niña que ella protegía, una que no era mi hermana, ni siquiera nuestra familia». Ximena giró el rostro lentamente y sus ojos se encontraron con los de él. Había asombro, pero también un atisbo de miedo. Gael se acercó sin pensar. Estaban tan cerca ahora que podía sentir su respiración. Las palabras desaparecieron. Solo quedaban ellos, el calor del final de la tarde y la tensión tácita. Él la besó, lentamente, casi con reverencia, como pidiendo permiso, como diciendo todo lo que no sabía plasmar en frases. Ximena, por un segundo, no respondió, pero entonces sus labios cedieron, y allí, entre las campanas y el silencio, los dos se perdieron el uno en el otro. El beso fue interrumpido por un grito. Uno de los empleados, Emiliano, corrió hacia ellos con el celular en la mano, jadeando. «Patrón, es la policía. Llaman desde Guadalajara. Encontraron algo en la bodega. Un símbolo y otro nombre». Gael se puso de pie alerta. «¿Qué nombre?». Emiliano vaciló, tragó y respondió. «Montemayor, pero el tuyo no». Fue seguida por una palabra. «Desaparecido». El viaje a San Miguel terminó antes de lo previsto. Gael y Ximena regresaron a la hacienda bajo el peso de la incertidumbre. El nombre Montemayor, faltante grabado con pintura en la pared de la bodega, junto a un símbolo en espiral que ni siquiera la policía pudo identificar, se había convertido en el nuevo foco de malestar. Gael sintió que el pasado de su familia estaba cavando túneles secretos bajo sus pies, y de repente, todo lo que creía sobre su linaje, sus pérdidas, incluso su madre, pareció desmoronarse. En el portón principal del inmueble ya los esperaba una figura, Roberto Salazar, impecable como siempre, vestida de rojo, gafas de sol, con sus esbeltas manos sosteniendo un pequeño bolso de cuero que parecía más un arma que un accesorio. La sonrisa en su rostro era educada, pero cada rastro de su expresión era agudo. Cuando se quitó las gafas, reveló unos ojos tormentosos. «Gael, mi amor, ¿cuánto tiempo ha pasado?», dijo, como si todavía tuviera derecho a llamarlo así. Gael se detuvo frente a ella sin sonreír. Ximena, unos pasos detrás, mantuvo la cara firme. Roberta la ignoró deliberadamente y se volvió hacia su ex prometido. «Recibí noticias de la invasión en la bodega. Qué triste, ¿no? Más aún cuando los fantasmas de tu familia deciden dejar mensajes», dijo mirándolo a los ojos con veneno en su voz. «¿Qué quieres, Roberta?». Gael cortó, secamente. Abrió su bolso lentamente y sacó una memoria USB plateada. Lo sostuvo con 2 dedos y lo agitó ligeramente. «Las respuestas que buscas, vídeos, documentos, registros del pasado de tu madre,
de la otra mujer involucrada con ella, y quizás también sobre la mujer desaparecida. Gael no movió un músculo. Se limitó a mirar ese objeto que parecía palpitar entre los dedos de Roberta. Jimena dio un paso adelante, con la mirada atenta. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó. «Ah, querido, justo lo que siempre fue mío, tu confianza, y tal vez esta mansión. Puedes seguir con tu bodega rota y tus misteriosas doncellas. Solo quiero el nombre y el poder de cuidar el legado Montemayor como se merece». El silencio que siguió fue denso. Roberta sonrió con más fuerza al ver que la duda comenzaba a crecer en los ojos de Gael. Sabía dónde presionar. Siempre lo supe. Estaba a punto de decir algo más cuando un fuerte disparo resonó en el aire. Todos se dieron vuelta en estado de shock. Don Efraín corría desde el lado oeste del campo. Había sangre en su camisa y en sus ojos, puro pánico. «Gael, encontramos algo en el viejo pozo, un hueso, y junto a ella, un collar con el escudo de su familia». El antiguo pozo, tapiado durante años y olvidado entre los árboles en la parte trasera de la hacienda, ahora estaba rodeado de policía, luces y silencio. El olor de la tierra removida se mezclaba con el aroma de las flores marchitas del jardín, creando una atmósfera densa y surrealista. Gael permaneció de pie frente a la oscura abertura, con los ojos fijos en el collar extraído de los restos, un colgante dorado con el escudo de Montemayor manchado por el tiempo y el barro. Jimena, a unos pasos de distancia, sintió que se estaba quedando sin aire. Reconocí ese símbolo. Lo había visto antes, en un viejo retrato que su abuela guardaba escondido en un baúl. Un viejo retrato de una mujer con los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo. Un retrato que hasta ese momento pensaba que era solo un eco olvidado de la lejana familia de su madre. Pero ahora, frente al collar y al hueso humano blanquecino, todo latía de otra manera. La policía local acordonó la zona, tomó fotografías y recogió fragmentos. Don Efraín, con la camisa rota y las manos temblorosas, explicó cómo había tropezado con una tabla suelta mientras limpiaba el terreno después de la lluvia. Roberta observaba desde lejos, impasible, como si llevara años esperando ese desenlace. Ella lo sabía. Gael también empezaba a entender. Esa misma noche, sin dar explicaciones, Jimena comenzó a empacar sus cosas. La ropa fue doblada apresuradamente, el diario de la madre de Gael fue colocado en el fondo de la mochila y la carta de Lucía fue doblada junto a una fotografía que guardaba desde niña, la única que tenía de su madre sonriendo. Una despedida silenciosa comenzó a gestarse. Sabía que al amanecer tendría que marcharse. Luz María intentó intervenir. Llamó a la puerta de su habitación con lágrimas en los ojos y le pidió que se quedara. Jimena le agradeció en silencio, pero su decisión ya estaba tomada. Ya no podía permanecer en una casa que ahora olía a secretos muertos. No podía esperar que Gael eligiera entre el pasado de la familia y el sentimiento que empezaba a surgir entre ellos. Esto era demasiado grande, demasiado oscuro. Gael llamó a la puerta poco después, sabiendo ya lo que encontraría. Ella lo dejó entrar. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente se miraron el uno al otro. Estaba más pálido, más demacrado, como si una parte de él hubiera quedado enterrada junto al collar. «¿Sabías?», preguntó finalmente en voz baja. «No, pero comencé a sospechar. Llevo años escuchando historias, fragmentos, nunca completo, pero siempre con el mismo nombre, Montemayor». Se acercó lentamente sosteniendo una carta en sus manos, otra escrita por su madre. Esta vez mencionaba a una joven desaparecida, hija de un amigo cercano, que había desaparecido misteriosamente de la hacienda hace 2 décadas. La carta hablaba de promesas hechas, y un bebé se fue corriendo. Un bebé con ojos color ámbar. «¿Eres ella, no?», preguntó. El desaparecido. Jimena no respondió con palabras. Se limitó a mirarlo a los ojos, como si dijera todo allí, en silencio. Luego tomó su mochila, pasó junto a él con los pasos más pesados que había dado en su vida y bajó las escaleras con el día, asomando detrás de las ventanas. Cuando abrió la puerta principal, se encontró con Joaquín Herrera, parado esperándola, apoyado contra el auto negro con una sonrisa calculada. «Es hora de hablar, señorita Aguilar. O debería decir, Jimena del Valle Montemayor». La lluvia caía implacable sobre la ciudad, pintando el asfalto con nerviosos reflejos de las farolas. Gael conducía sin rumbo, con el volante firmemente en las manos.
la vista fija en el futuro pero la mente en un torbellino que se negaba a detenerse. El nombre de Jimena ahora tenía otro peso. Jimena del Valle Montemayor. Ya no era solo la joven la que le hacía respirar de otra manera. Era la sangre de su historia. Era la pieza central de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Recordó la carta de su madre como si la hubiera memorizado. Si alguna vez regresa, no la alejes. Ella es parte de todo, parte de mí. Lucía escribió con dolor, pero también con esperanza. Una esperanza que ahora mordió a Gael por dentro. ¿Cómo no podía ver? ¿Cómo no te diste cuenta de que todo eso, su mirada, los silencios, los miedos, no era un escape, era una supervivencia? Jimena, por su parte, iba en el asiento trasero del auto de Joaquín Herrera. Los cristales tintados no le permitían ver el exterior, pero no era necesario. Sabía que los estaban llevando a un lugar donde las preguntas serían armas y las respuestas monedas. Joaquín conducía tranquilamente, con una leve sonrisa en el rostro, como quien disfruta del poder de saber más que todos los que lo rodean. «Realmente tienes la mirada de Lucía», dijo, sin quitar la vista del camino. «Pero la boca es de tu padre». Jimena no respondió. Su pecho se contraía con cada curva que hacía en ese camino mojado. No confiaba en Joaquín, pero necesitaba saber lo que él sabía. Sabía que era peligroso, pero también sabía que el mayor peligro ahora era ignorar su propio origen. Mientras tanto, Gael regresó a la hacienda. Encontró a Luz María llorando en la cocina, un rosario entre los dedos y la televisión encendida con la noticia de la invasión a la bodega. Había un incendio ahora. Alguien había regresado a primera hora de la mañana y había incendiado parte del almacén. Don Efraín estaba desaparecido. El collar con el escudo desapareció del laboratorio de la policía. Gael comprendió, con una sensación de hundimiento en el estómago, que aquello era una guerra. Subió a la habitación. El diario de su madre estaba abierto donde lo había dejado Jimena. Volvió a leer un pasaje subrayado. «Si me pasa algo, protege a la hija de Isadora. Ella es la llave. Ella es la luz. La hija de Isadora». El nombre que nadie había mencionado desde la desaparición de la mujer. Ahora ante sus ojos todo tenía sentido, y al mismo tiempo nada tenía sentido. Afuera la tormenta estaba ganando fuerza. Los truenos resonaron en las ventanas. Recogió su abrigo y volvió a salir, ignorando las súplicas de Luz María. Yo iría tras ella. No importaba lo que descubriera. No podía dejarla sola. No más. En el almacén abandonado donde estacionó Joaquín, Jimena fue recibida por dos hombres vestidos con trajes oscuros. Uno de ellos abrió apresuradamente la puerta trasera. Bajó las escaleras y la guiaron por un pasillo poco iluminado. Las paredes eran de hormigón húmedo. El suelo era de cemento agrietado. El lugar olía a óxido y a silencio. En la última habitación, Joaquín les indicó a los hombres que se fueran. Sacó una silla, se sentó y con un gesto casi teatral, abrió una carpeta llena de documentos, fotos, nombres, un mapa y en el centro de la mesa un sobre cerrado con lacre rojo. «Jimena, no sabes ni la mitad de lo que te quitaron». Empujó el sobre hacia ella, se reclinó en la silla y dijo: «Pero el contenido de esto podría cambiar quién eres, o terminar con Gael. Elige bien». La tímida luz del amanecer intentaba abrirse paso entre las pesadas nubes que aún se cernían sobre el cielo de Guadalajara. La lluvia había cesado, pero había dejado tras de sí calles lavadas, árboles empapados y un silencio que parecía gritar en cada esquina. Gael conducía sin pestañear, con los dedos firmemente sobre el volante, y el corazón latiendo a un ritmo que ya no seguía la lógica. Estaba siguiendo la única pista que tenía, garabateada a mano en un papel húmedo abandonado afuera de la hacienda. Ella es donde empezó todo. Tlaquepaque aún dormía cuando llegó. Las casas coloniales, las paredes cubiertas de hiedra y las plazas vacías creaban un escenario melancólico. Fue allí, entre calles estrechas y patios olvidados, donde los Montemayor habían vivido parte de su historia antes de su fortuna. Fue allí donde Lucía conoció a Isadora del Valle. Fue allí, según la nota, donde el pasado finalmente mostraría sus dientes. Jimena estaba sentada sobre lo que quedaba de la vieja alfarería, abandonada al final de la calle Loma Norte. El lugar, en ruinas, estaba cubierto de musgo y silencios antiguos. Sostenía el sobre que le había regalado Joaquín, todavía sellado,
con las manos temblorosas y la mirada perdida en una pared descascarada donde alguien, décadas atrás, había escrito con carboncillo una frase medio borrada: «La verdad arde, pero te hace libre». Ella ya sabía que ese sobre podía contener nombres, fechas, mentiras y verdades que ella no quería. Joaquín no había aparecido desde que la dejó allí, tras decirle: «Tienes que decidir tú mismo, porque cuando abras esto, nada volverá a ser igual». Y luego se fue, como un espectro satisfecho con la duda plantada. El sonido de los pasos de Gael resonando entre los escombros la hizo mirar hacia arriba. Entró lentamente, como si el espacio pidiera silencio. Estaba mojado por la llovizna del camino y con el rostro sombrío de quien había dejado atrás su orgullo. Jimena no se movió, simplemente levantó el sobre hacia él, sin decir una palabra. Gael se detuvo a unos metros y miró el pequeño objeto con reverencia y miedo. «¿No lo abriste?», preguntó con voz ronca. «Todavía no he tenido el valor», respondió ella, con cruda honestidad. «Pero sé que hay más para mí aquí, y más para ti de lo que podemos imaginar». Gael se acercó y se sentó a su lado. Los dos guardaron silencio por un momento. El olor a cerámica mojada, a madera podrida y al pasado pesado parecía envolverlos como un manto. Tomó el sobre con cuidado, pero no lo abrió. «Primero necesito decirte algo», dijo mirando al suelo. «Mi madre, Lucía, ella lo sabía, sí, de todo. No solo conocía a Isadora, sino que trató de protegerla de algo más grande. No solo te escondió a ti, sino a toda una red de nombres vinculados a la fundación que financió parte del Imperio Montemayor. Lavado, acuerdos con jueces, desapariciones. Joaquín fue parte de eso. Y si estás vivo, es porque ella traicionó a sus propios aliados para sacarte de allí». Jimena lo miró fijamente con los ojos muy abiertos. Las piezas empezaban a encajar. El collar, la carta, el esqueleto, la quema de los discos, todo tenía sentido ahora. Retiró el sobre y lo apretó con más fuerza. Pero antes de que pudiera destrozarlo, el sonido de un potente motor cortó el aire. Gael se levantó de un salto, jalando a Jimena de la mano. Una camioneta negra entró violentamente en el callejón, con los faros encendidos, iluminando a los dos como objetivos. La puerta se abrió abruptamente. Joaquín salió solo, pero no desarmado. Les estaba apuntando con un arma directamente. «Momento de la verdad, Gael», gritó con una sonrisa torcida. «O entregas lo que sabes, o hoy el pasado queda enterrado contigo». El resplandor de los faros era cegador, pero Gael no apartaba los ojos de Joaquín. El brazo armado del exabogado tembló levemente, pero su mirada era firme como una piedra. Jimena permaneció detrás de Gael, con el sobre todavía presionado contra su pecho, como si contuviera su propio corazón. La ciudad a su alrededor dormía, ajena al drama que crecía entre ruinas y recuerdos. «No se trata de dinero», dijo Joaquín, dando un paso adelante. «Ni siquiera sobre el poder. Se trata de justicia, de lo que nos quitaron por culpa de esos malditos Montemayor. ¿Y ahora vienes con discursos de redención?». Gael también dio un paso, sin dudarlo. El viento de la mañana le revolvió la camisa mojada, pero el calor del momento era insoportable. «Tú no quieres justicia, Joaquín, quieres venganza, y estás dispuesto a enterrar otra verdad más solo para mantener el rencor que has guardado durante años». Joaquín se rió, una risa breve y ronca, como la de quien hace mucho tiempo perdió la fe en el mundo. La verdad no salva a nadie, solo destruye más lentamente. En un instante de impulso, Jimena avanzó sorprendiéndolos a ambos. Se paró entre los dos hombres, con el sobre en sus manos levantado como un escudo. «Entonces esto termina aquí. Si es lo que quieres, tómalo. Pero sepan que, con papel o sin él, existo. Mi historia existe. Y nunca más te esconderás de mí». Joaquín vaciló. El arma cayó unos centímetros. Un sonido metálico rompió el momento. Sirenas. La policía, alertada por don Efraín, se presentó al final de la calle. Joaquín los miró a los dos y luego al sobre. El tiempo pareció congelarse. Pero luego corrió rápidamente, desapareciendo entre los callejones antes de que nadie pudiera reaccionar. Horas más tarde, la hacienda Montemayor estaba vacía. Gael y Jimena habían dejado todo atrás. Un nuevo terreno, en las afueras de la ciudad, albergaba la construcción de algo diferente. No una mansión, sino una casa, pequeña, luminosa, con ventanas abiertas y paredes desnudas. Allí, sobre las bases de algo sencillo,
Empezaron de nuevo, sin sombra de títulos, herencias ni expectativas. La fundación social que Gael había iniciado años atrás ahora tenía un nuevo nombre, Casa del Valle, un homenaje a la madre de Jimena y a tantas otras mujeres borradas por la historia. Allí, los huérfanos y los jóvenes en situación de riesgo tendrían refugio, estudio y voz. Jimena organizó los registros con silenciosa dedicación, mientras Gael pasaba horas cavando junto a los trabajadores, sin camisa, como si la tierra pudiera sanar. Pero el sobre aún no había sido abierto. Una tarde bochornosa, con el sol ya poniéndose, Jimena se sentó en el balcón con él en las manos. Gael apareció con 2 copas de vino y se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló. Deslizó su dedo por el borde del sello rojo, respiró hondo y lo arrancó con cuidado. Dentro solo una hoja, pero escrito con letra idéntica a la de Lucía Montemayor, con tinta azul, fechada 2 días antes de su muerte. Y la primera línea hizo temblar el suelo bajo sus pies. Si estás leyendo esto, Jimena, es porque no te hicieron callar, pero aún no ha terminado. Tu padre está vivo. El viento soplaba cálidamente sobre los campos abiertos que rodeaban la nueva casa. Era la noche de un evento en Casa del Valle, el primero desde la inauguración. Los niños corrían descalzos entre luces colgadas de cables y las sonrisas se extendían por todas partes. La mesa de comidas típicas exudaba olor a maíz y queso, y el sonido de una guitarra resonaba entre las sencillas pero animadas paredes. Para todos los presentes fue una noche de celebración. Para Jimena y Gael fue mucho más. Todavía tenía en sus manos la carta de Lucía. Lo había leído 3 veces desde esa tarde, pero cada relectura me provocaba un nuevo dolor. Tu padre está vivo. La frase fue un puñal y una promesa. El resto del texto hablaba de fuga, de protección, de cómo Lucía e Isadora habían ideado un plan para ocultar a Jimena tras la falsa muerte de su padre, un hombre peligroso para los Montemayor, porque sabía demasiado. Gael la observó desde lejos mientras saludaba a donantes y socios. Sus ojos la siguieron con una mezcla de preocupación y ternura. No sabía cómo ayudar y eso lo torturaba, pero sabía que necesitaba hacer algo que cambiara el curso de la historia. Y también sabía que solo había una manera de demostrarle que, a pesar de todo, todavía creía en ella. Cuando terminó el evento y se marcharon los últimos invitados, Jimena caminó hacia el jardín trasero. Se sentó en el banco de piedra frente a la higuera que habían plantado juntos semanas antes. Estaba oscuro, pero la luna llena iluminaba suavemente su rostro. Gael apareció en silencio, como siempre hacía cuando el tema era el corazón. «Esta noche es hermosa», dijo en voz baja, casi con timidez. «Pero estás distraído, ¿verdad?» Jimena suspiró sin mirarlo. «Tengo un nombre, tengo un rastro, un lugar al que ir. Pero ¿qué pasa si es solo otro agujero? ¿Y si es mentira?», dijo, sosteniendo la carta contra su pecho. Gael se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y la miró a los ojos como si se mirara en un espejo donde se ve completamente. «Entonces vayamos juntos. No importa lo que haya ahí. Si es verdad, lo afrontaremos. Si es mentira, volvemos más fuertes. Pero ya no irás solo a ningún lado». Ella dejó escapar una pequeña sonrisa temblorosa, pero antes de que pudiera responder, él sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de madera liviana. Lo abrió allí mismo, revelando un anillo simple y delicado con un símbolo grabado en relieve, una espiral, el mismo símbolo encontrado en la bodega. Pero este no vino con amenazas, vino con intención. «Cuéntame una historia más, Jimena», dijo con la voz quebrada, «pero esta vez como mi esposa». Sus ojos se llenaron, tocó el anillo con los dedos como si temiera que desapareciera. «¿Sabes qué significa este símbolo?», preguntó emocionada. «Es el sello de la red secreta que intentó borrar a mi madre y a mi padre». «¿Cómo lograste eso?». Gael guardó silencio por un segundo. Luego miró al cielo. «Porque alguien lo dejó ayer en mi auto. Y con ello, una nota». Jimena se quedó helada. ¿Sabe qué decía? Si quiere respuestas, que se vaya a Oaxaca, su padre la está esperando.